Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gracias al Señor por este tiempo en el cual podemos ir a su palabra y meditar en ella y poder nutrirnos en esta noche. Gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado esta noche para nuestro tiempo de adoración, pero también nuestro tiempo de intercesión, nuestro tiempo de oración, que han sido nuestras dos primeras partes dentro de nuestra reunión de esta noche. Y ahora pues nos toca meditar su palabra. Vamos rápidamente a orar. Déjeme orar unos segundos para ponernos en la guía y en la dirección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todos, Señor, los que estamos unidos en esta noche, todos los que te hemos adorado y todos los que hemos orado en esta noche, buscando tu rostro, buscando tu presencia, pero también buscando, Señor, que tu poder y tu reino se manifieste, Señor, en medio de nuestras realidades de vida, en medio de estos tiempos complicados que nos permites vivir y enfrentar como iglesia y como hijos tuyos. Mas ahora, Señor, vamos a tu palabra pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos enseñe y nos equipe, Señor, nos equipe en cuanto a la oración, nos equipe en cuanto a nuestro aprendizaje y a nuestro desarrollo de la oración para ser eficaces, Señor, cuando oramos a ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en esta noche meditando la palabra del Señor. Perdón. Estamos meditando la palabra del Señor esta noche y venimos ya estudiando varios jueves acerca de la serie Señor, enséñanos a orar, basado en lo que el Evangelio de Mateo capítulo 6 nos enseña, y también en cuanto a lo que Lucas capítulo 11 enseña respecto a la oración, lo que Jesús le enseñó a los discípulos en cuanto a la oración. Hemos visto ya o hemos meditado en base a la oración modelo que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos, cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. El Señor Jesús les dijo: ok, cuando ustedes oren, pues oren de esta manera, y les dio un modelo, les dio un ejemplo que, para recordar esta noche, estaba compuesto por elementos, tópicos o componentes que Jesús les enseña a los discípulos en cuanto a que estos tópicos o componentes debían incluir en las oraciones de ellos cuando ellos oraran al Padre, cuando ellos se dirijan en oración al Padre. Entonces estamos dentro de lo que serían los primeros tópicos, ¿no? Ya hemos visto el tópico Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que apunta hacia a la adoración. Y hoy vamos a ver el segundo tópico que hace referencia cuando el Señor Jesús les dijo que cuando oraran ellos pidieran que el reino de Dios se manifestara. Dice: venga tu reino, ¿no? Mateo capítulo 6, verso 10, venga tu reino. Esto tiene que ver con la lealtad a la soberanía de Dios. Pero para recordar, los primeros tres tópicos o componentes de la oración modelo, el Padre Nuestro, que Jesús le enseña a los discípulos, apuntaban a Dios. Entonces, primero, cuando oramos, primero tenemos que enfocarnos en Dios. Primero tenemos que enfocarnos en Dios. El primer enfoque a Dios es nuestra adoración a Él. Y ahora nuestro segundo enfoque en la enseñanza que Jesús da como segundo componente o tópico de la oración modelo del Padre Nuestro es que nuestro enfoque a Dios está relacionado en cuanto al reino de Dios, en cuanto al reino de Dios, ¿no? En cuanto al reino de Dios. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Cuando oramos tenemos que enfocar a Dios en adoración, pero también tenemos que enfocar a Dios en ese como parte o segunda parte de nuestro tiempo de oración, enfocarnos en lo que corresponde al reino de Dios.
Entonces, esta noche vamos a ver el segundo elemento o el segundo componente y vamos a meditar sobre ello. Entonces, el Señor Jesús les dijo que ellos tenían que pedir o enfocarse en cuanto al reino de Dios. Y Jesús dijo, venga tu reino. Entonces, luego de enseñar Jesús el primer componente, que es la adoración en el modelo de oración a los discípulos, diciéndoles que la oración debía de iniciar con adoración al Padre, Jesús ahora pasa al siguiente componente en su enseñanza en cuanto a la oración. Y este dice, venga tu reino. Repite conmigo si tú puedes en esta noche, venga tu reino, venga tu reino. Jesús enseña a los discípulos, mis hermanos, que es importante que adoren primero a Dios cuando inicien su oración, pero también es importante que ellos como discípulos también manifestaran que el reino de Dios es más importante que cualquier cosa de esta tierra. Mis amados hermanos, lo más importante que cualquier otra cosa en esta tierra, cualquier cosa que esté sucediendo en esta tierra, lo más importante es el reino de Dios. Para los discípulos de Jesús, Jesús les está enseñando que para ellos como discípulos de Jesús, para ellos que tomaron la decisión de seguirle al Señor, tomaron la decisión de caminar en una relación con Jesús y de caminar en una relación con el Padre, con Dios, ellos tenían que manifestar que el reino de Dios es más importante que cualquier cosa de esta tierra. Recordemos, mis amados hermanos, que el contexto de esta enseñanza de Jesús, de la oración, está dentro de lo que Jesús expone como la cultura del reino de Dios a los discípulos que habían entrado a ser parte del reino de Dios. Jesús les estaba enseñando que ellos habían entrado ya a ser parte del reino de Dios. Ellos entrarían a ser parte del reino de Dios. Ellos tenían que tener en claro, ¿no? Y como parte de ser del reino de Dios, Jesús les empieza a exponer todo lo referente a la cultura del reino de Dios, a los discípulos. Entonces, como parte de la cultura del reino de Dios, como parte del reino de Dios, la oración es muy importante. Es muy importante. La oración forma parte de lo que sería la cultura del reino de Dios para los hijos de Dios, para los discípulos del Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús les está enseñando para que ellos llegaran a ser eficaces como Jesús lo fue cuando ellos oraran al Padre. La voluntad de Dios, los deseos de Dios es que seamos eficaces cuando oremos a Él. Dios quiere que seamos eficaces cuando oremos a Él. Recordemos que eso lo hemos meditado en las exposiciones de enseñanza de esta serie en los jueves anteriores. Entonces, los discípulos que habían entrado a ser parte del reino de Dios, ellos tenían que considerar, tenían que manifestar que el reino de Dios es más importante que cualquier cosa en esta tierra. Mis hermanos, cuando recibimos nosotros a Jesús en nuestros corazones, una vez y para siempre, la palabra del Señor dice que su sangre nos limpió, que su sangre nos redimió y su sangre nos justificó. Pero también la obra de Jesús nos hizo parte de su reino. No solamente los discípulos de aquel tiempo y de los cuales estamos meditando en este evangelio, sino todos aquellos que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, hemos sido justificados por la sangre de Jesús, también estamos dentro del reino de Dios. También el Señor Jesucristo nos hizo parte de su reino, nos hizo parte del reino de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 18.
para recordar y para reafirmar nuestro corazón en esta verdad, en este principio absoluto. Hechos capítulo 26, verso 18, narra una porción de lo que el apóstol Pablo estaba testificando ante el rey Agripa cuando él estaba compareciendo ante el rey Agripa. Y dice el verso 18, para que les abra sus ojos, o sea, él estaba compartiendo de que cuál era la asignación que Jesús le había dado a él. Y él dice, para que les abra sus ojos, a fin que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, o sea, por la fe en Jesucristo, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Mis amados hermanos, Jesús, cuando entró en nuestros corazones, cuando vino a ser parte de nuestras vidas, Él hizo que nosotros nos convirtiéramos de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra también, 1 de Pedro capítulo 2, dice esa verdad, que en Cristo Jesús fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Es decir, cambiamos de reino. Estábamos en el reino de las tinieblas porque estábamos apartados, estábamos alejados de Dios. Caminábamos sin Dios en nuestras vidas, caminábamos sin Jesús en nuestros corazones. Aquí no contaba religiones, no contaban ningún tipo de movimiento místico que pudiera cambiar la realidad que solamente Jesús pudo cambiar en nuestras vidas y que solamente Jesús pudo hacer efectivo ese cambio, esa transacción de cambio de un reino oscuro, de un reino pagano en el cual nos encontrábamos y en el cual militábamos, para transferirnos a su luz. Y esa transferencia a su luz significa que fuimos transferidos al reino de Dios. Miren, que antes de conocer al Señor Jesucristo, estábamos en las tinieblas y bajo el dominio de Satanás. Pero cuando recibimos, dice Hechos 26, verso 18, pero cuando recibimos por medio de nuestra fe en Cristo, lo recibimos a Jesús, vino sobre nosotros el perdón de nuestros pecados y vino a hacerse efectiva la herencia entre los que han sido santificados. Es decir, que pasamos a ser parte de los que ya habían entrado al reino de Dios. Ahora, el requisito que se tuvo que cumplir en nuestras vidas para ser parte del reino de Dios y el requisito que tiene que cumplirse en aquellos que aún no están seguros si son parte del reino de Dios o no están convencidos de que son parte del reino de Dios o realmente no han entrado al reino de Dios y no están siendo parte del reino de Dios. Hechos 26, 18 dice que para entrar en el reino de Dios se necesita arrepentimiento y perdón de pecados ante la manifestación de fe en el Señor Jesucristo. Si yo manifiesto mi fe ante Jesús, yo creo que Jesús murió en la cruz, lo recibo en mi corazón con fe como el Señor y Salvador de mi vida, me arrepiento de mis pecados y pido perdón por mis pecados a Dios, la palabra del Señor dice que Él perdonará los pecados, limpiará los pecados y nos trasladará de las tinieblas en la cual nos encontramos a su luz admirable, a su reino, para entrar bajo el dominio de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero también 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11 nos muestra quiénes son los que entran en el reino de Dios. No solamente, bueno, el que se arrepiente y pide perdón de pecados, eso es parte de ello, pero este arrepentimiento y perdón de pecados por la fe en Jesucristo y por recibir a Jesús en nuestros corazones, nos va a colocar en una posición o en una realidad en lo espiritual de nuestras vidas delante de Dios, para que Dios nos pueda tratar como Él quiere tratarnos. Y dice 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, dice lo siguiente:
¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Es decir, que los que son injustos no pueden entrar en el reino de Dios ni van a heredar el reino de Dios en sus vidas. Y dice a continuación, no se dejen engañar. Dos puntos, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice el verso 1, eran algunos de ustedes dirigiéndose ya hacia los cristianos, hacia los hijos de Dios, hacia los discípulos, dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es decir, el verso 11 dice que los cristianos, los hijos de Dios, fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que por Jesús que vino a nuestros corazones para siempre y por el poder del Espíritu Santo y el hábitat del Espíritu Santo dentro de nosotros, es que Dios nos lavó, nos santificó y nos justificó delante de Él. Es decir, nos llevó a la realidad de estar delante de Él por medio de Jesús y del Espíritu Santo en nosotros y de la sangre de Jesús que ha sido rociada sobre nuestras vidas, para que a través de la sangre de Jesús Dios nos pueda ver y tratar como justos. Y la palabra dice en el versículo 9 que los injustos no heredarán el reino de Dios. Es decir, que los injustos no entrarán en el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes sí están calificados para entrar y heredar el reino de Dios? Los justos. Los justos son los que entran en el reino de Dios. ¿Y quiénes son los justos? Los que han sido justificados, los que han sido santificados, los que han sido lavados, perdonados por el Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo dentro de sus vidas. Pero, pero, pero esto, ¿cómo se pone en evidencia de que somos justos, mejor dicho, por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo? Cuando ya no estamos practicando las cosas de las cuales el versículo 9 califica a quienes son injustos. ¿Quiénes son los injustos en el contexto del versículo 9 y el versículo 10? ¿Quiénes son los injustos? Dice los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los que roban, los que son avaros, los que se emborrachan, los que difaman, los que estafan. Y hay otra lista más en Gálatas capítulo 5 que complementa esta, que enmarcaría o calificaría quiénes son injustos y por lo tanto no entrarán ni heredarán en el reino de Dios. Mis amados hermanos, nadie que practique estas cosas, nadie que practique la inmoralidad, la idolatría, el adulterio, la fornicación, nadie que practique el homosexualismo, nadie que robe, nadie que ame al dinero y que el dinero sea su ídolo en el corazón, podrá heredar y entrar en el reino de Dios. Solo los justos entran y reciben herencia en el reino de Dios. Solo los justos entran en el reino de Dios. La pregunta es, ¿cómo voy a manifestar que el reino de Dios es más importante si aún mi vida sigue ligada a alguna de estas prácticas que califican a los hombres injustos que no podrán entrar en el reino de Dios? Lo primero que tenemos que estar viendo y analizando es cómo están nuestras vidas. ¿Estamos caminando como justos? ¿Estamos caminando desde la realidad de lo que Dios ha hecho por medio de Jesús y el Espíritu Santo en nuestras vidas?
Porque la palabra dice que Jesús y el Espíritu Santo nos han justificado, es decir, nos han justificado delante de los ojos de Dios para que Dios nos pueda ver como justos y tratar como justos sin ser justos. Pero eso es lo maravilloso y lo trascendental de la obra de Jesús y del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz por nosotros. Pero ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando? Porque si estamos caminando equivocadamente, ¿cómo vamos a ir a orar al Padre y en nuestra oración al Padre manifestar que su reino es más importante que cualquier cosa o manifestación de cosas en esta tierra? ¿Cómo vamos a manifestar que realmente su reino es más importante en nuestras vidas si estamos caminando de la manera que ya no debemos caminar? Porque la palabra en el verso 11 dice, y esto eran algunos de ustedes, haciendo referencia a los hijos de Dios, haciendo referencia a los cristianos. Éramos tal vez algunos de nosotros adúlteros, tal vez fuimos idólatras, tal vez fuimos inmorales, tal vez nos emborrachábamos, pero eso era lo que éramos antes, no es lo que debemos ser ahora. Lo que debemos ser ahora es hombres que caminen como justos porque nos han hecho justos Jesús y el Espíritu Santo. Debemos caminar y manifestar en nuestras oraciones y caminar como justos que hemos entrado en el reino de Dios. Jesús, mis amados hermanos, no solo anunció que el reino de Dios se había acercado a los hombres, sino que Él mismo iba a traerlo o a instalarlo en el interior o en el corazón de cada uno de aquellos que lo recibiera a Él en su vida. Él ha instalado su reino en tu corazón. El reino de Dios ya está dentro de ti, y porque está dentro de ti y ha sido instalado en tu corazón por el Rey Jesús, que ahora Él está en tu corazón, es por eso que ahora tú eres parte del reino de Dios y recibes herencia del reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Por lo tanto, si somos ya parte del reino de Dios, también deberíamos manifestar que su reino es más importante o está por encima de cualquier cosa que hay en esta tierra. ¿Estás realmente caminando como justo, manifestando, por lo tanto, que eres parte, que estás dentro del reino de Dios, que el reino de Dios dentro de ti, dentro de tu corazón, instalado por la presencia del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, se está manifestando en tu vida para que se muestre como más importante que cualquier cosa que hay en esta tierra? Entonces, Jesús les enseña a los discípulos que si ellos habían entrado al reino de Dios y eran parte ya del reino de Dios, debían ellos afirmar en su oración que su reino es más importante que cualquier cosa que esté sucediendo en la tierra. Pero mis hermanos, esta afirmación los enfocaría en el aspecto eterno y espiritual de la vida de ellos. Los enfocaría en lo eterno y en lo espiritual de la vida de ellos. Pero, amados hermanos, esto nuevamente no está en el plano de la manifestación únicamente de palabras expresadas por nuestra boca. Es decir, no es una manifestación únicamente verbal de declarar o de manifestar que el reino de Dios es más importante que cualquier cosa que suceda en la tierra. Es decir, que cuando voy a orar, no es únicamente que tenga que decirlo con palabras, no es que tenga que expresarla únicamente con mi boca, sino más bien debe partir de una afirmación que se expresa producto de la lealtad
o de la fidelidad a la soberanía de Dios en mi corazón, en tu corazón, en el corazón de los que son discípulos, en el corazón de los que somos hijos de Dios. Es decir, ser leales o fieles desde nuestro corazón a la autoridad suprema tanto de Dios como de su reino. Entonces Jesús no estaba hablando de que solamente debemos expresarlo con palabras y decirle con palabras de nuestra boca únicamente a Dios que su reino es más importante que cualquier cosa que se esté dando o manifestando en esta tierra, sino que teníamos o tenemos o los discípulos tenían y nosotros tenemos que manifestarlo porque lo estemos afirmando. Porque lo estemos afirmando en nuestro corazón, producto de la lealtad o la fidelidad de nuestro corazón a la soberanía de Dios, producto de nuestra fidelidad en nuestro corazón a la autoridad suprema, tanto hacia Dios o de Dios como de su reino en nuestra vida. Jesús enseña que antes de preocuparnos en pedir por nuestras necesidades, amados hermanos, por necesidades materiales, por necesidades aún legítimas y propias que nuestras vidas necesitan y que no está mal que se las pidamos, ya lo hemos dicho repetidas veces. Pero aquí Jesús nos está enseñando que cuando oremos, antes de preocuparnos en pedir por nuestras necesidades materiales, debemos enfocarnos primero en el aspecto eterno y espiritual cuando oramos a Dios el Padre. Cuando oramos a Dios el Padre, por eso Jesús puso el enfoque en lo eterno y en lo espiritual. Y para ello enfocó el corazón de los discípulos que cuando oraran primero tenían que enfocarse en Dios. Y enfocarse en Dios en la oración significaba primero adorarle y segundo manifestar bajo la afirmación que se produce en el corazón por la fidelidad a la soberanía de Dios, a la autoridad suprema de Dios y de su reino en el corazón. Y esa afirmación en el corazón, esa realidad y ese reconocimiento en el corazón iba a producir una manifestación real, porque el corazón y la vida se están enfocando primero en lo eterno y en lo espiritual de Dios en nuestras vidas, en nuestras vidas, en nuestras vidas. Y mis hermanos, y en este contexto de la oración, es pedir que su reino venga. Es pedir que su reino venga. Esto significa que debemos pedir cuando oramos que su reino se manifieste. Sí, mis hermanos, ¿cuánto te preocupas cuando oras en pedirle al Señor que su reino se manifieste? Que su reino se manifieste. Por eso la Escritura dice que no sabemos orar y por lo tanto necesitamos de la guía, de la revelación, de la guía del Espíritu Santo para que nos revele cuál es la voluntad del Padre cuando nosotros vamos a orar al Padre. Porque el Espíritu Santo sabe cómo podemos pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros como hijos de Dios pidamos que su reino se manifieste, que su reino venga y se manifieste. Pero pastor, su reino ya está en nosotros, sí. Ahora tenemos que pedir que se manifieste. Significa que debemos orar y pedir que su reino se manifieste antes de pedir cualquier cosa que nuestra vida necesite. Porque más importante es que se manifieste, el reino de Dios. Que se manifieste el reino de Dios, porque cuando el reino de Dios se manifiesta, las cosas empiezan a suceder en tu vida y alrededor de tu vida. Jesús nos está enseñando que después de adorar al Padre en nuestra oración, nuestro siguiente enfoque está en pedirle que su reino se manifieste, que su reino se manifieste. Primero, que se manifieste en nuestras vidas. Primero tenemos que pedir al Señor que su reino se manifieste en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tiene que ver con el reino de Dios? Gobierno, autoridad, mandamientos, leyes.
que están en su palabra. Tiene que ver con poder, tiene que ver con sanidades del alma, del corazón o sanidades físicas. Tiene que ver con una cultura, una educación, una cultura que es completamente diferente y que está establecida y basada bajo los principios y bajo la verdad absoluta de Dios expresada, escrita en su palabra para nuestras vidas. Es verdad, mis hermanos, que su reino ya está dentro de nosotros. Es verdad que su reino ya está instalado en nuestros corazones. Y es verdad que somos parte del reino de Dios. Pero debe manifestarse ese reino en nuestras vidas. Y por ello debemos pedir cuando oramos que su reino se manifieste en nosotros. Debemos pedir que su reino se manifieste en nosotros. Debemos pedir que se manifieste su gobierno en nuestras vidas. Es decir, que Jesús reine en nuestras vidas. Que Jesús gobierne nuestras vidas. Que Jesús sea el Rey y el Señor de nuestras vidas. Pedirle al Señor que su gobierno se manifieste implica pedirle que Él se revele como Rey y Señor en mi corazón y en mi vida, para que su reino se empiece a manifestar dentro de mí, para que su reino se empiece a manifestar dentro de mi corazón. Pedir que se manifiesten sus leyes o mandamientos y sean los que gobiernen y dirijan nuestros corazones. Que se manifieste su poder, pedirle, Señor, manifiesta tu poder, que se manifieste en mi vida, que se manifieste en mis hermanos en la fe, para que nuestras vidas sean cambiadas, para que nuestras vidas sean transformadas. Que se manifieste la cultura de su reino y se revele en nuestros corazones para vivir desde esa cultura espiritual que la trae el Señor y la enseña y la educa por medio de su palabra, mis amados hermanos. Solo así, cuando el reino de Dios se manifieste primero en nuestras vidas, entonces nuestras vidas van a cambiar, nuestras vidas van a ser transformadas, pero todo lo que esté a nuestro entorno va a ser tocado por la manifestación del reino de Dios en mí, porque se va a manifestar por medio de mi vida también. Y miren, lo segundo que tenemos que pedirle al Señor, cuando el Señor le dijo a los discípulos, venga tu reino al Padre, venga tu reino al Padre, estaba diciendo tu reino se manifieste, pero no solamente se manifieste en nuestras vidas, también es pedir que su reino se manifieste de manera geográfica y demográficamente, es decir, que se manifieste en todo lugar y en las vidas de las personas. Lugares donde Satanás y su reino están gobernando, vidas de personas donde Satanás y su reino están dominando y gobernando sus vidas, y debemos pedirle al Señor que se manifieste su reino en las personas, sean que las conozcamos o no, que su reino se manifieste en los lugares. Por ejemplo, si yo vivo en un lugar, la iglesia está establecida en un lugar, lo primero que tenemos que orar y pedirle al Señor después de adorarle, Señor, que tu reino se revele y se manifieste en este lugar donde has plantado tu iglesia, que tu reino se manifieste en el lugar donde me has llevado a vivir. Si vives en un edificio, si vives en una casa, pues pedirle al Señor que su reino se manifieste en el lugar donde Él te ha llevado a vivir. ¿Para qué? Para que sea desplazado el reino de las tinieblas y el dominio que tiene Satanás sobre la vida de las personas y sobre los lugares donde ha plantado Satanás su reino. También debemos pedir que su reino se manifieste y se revele en nuestras casas, que su reino se manifieste y se revele en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestros centros de trabajo, en nuestros negocios, etcétera. Mis amados hermanos, que su reino se manifieste y se revele en todo lo que tenga relación con nuestras vidas. Pero mis hermanos, esto no funciona. Esto no funciona o no se produce el efecto espiritual de la manifestación del reino de Dios con solo el hecho de pedir que se manifieste. No se va a manifestar por solo el hecho de pedirlo
verbalmente. Tenemos que estar caminando o viviendo en la realidad en la que Dios tiene que ser honrado por medio de nuestra vida santa y por medio de nuestra lealtad en el corazón en cuanto a su reino y a lo que Él debe ser en nuestro corazón como autoridad suprema de gobierno en nuestras vidas. Si tú quieres que el reino de Dios se manifieste en tu hogar, que el poder del reino se manifieste en tu matrimonio, si tú quieres que el poder del reino y el reino de los cielos se manifieste sobre la vida de alguien que está padeciendo enfermedad y la enfermedad lo está haciendo preso del sufrimiento, y tú quieres que ese poder de sanidad que hay en el reino de Dios se manifieste por medio de tu vida, tú tienes que estar caminando, viviendo en la realidad que Dios tiene que reconocer en ti en cuanto a tu honra a Él por medio de tu vida santa y en cuanto a tu honra a Él por medio de la lealtad o fidelidad en tu corazón para con su reino. Porque ¿cómo vas a manifestar o cómo le vas a pedir al Señor que manifieste su reino a través de tu vida y todo lo que hay en su reino se manifiesta a través de tu vida para bendición de tu familia, para bendición de tu trabajo, para bendición de tus familias o para que Dios sane la enfermedad del alma o física de alguien si tú no estás siendo fiel al reino en el cual estás? Quiero terminar esta noche nuestro estudio de meditación con dos pasajes que nos muestran cómo debemos estar para que nuestra vida sea santa y nuestra lealtad en el corazón se manifieste a nuestro Dios y lo podamos honrar, para que su reino se manifieste cuando yo ore y le pida que se manifieste en mi vida y se manifieste en todo lo que está relacionado con el ámbito de mi vida. Dos requisitos. El primero está en Mateo capítulo 5, verso 20, porque esta enseñanza está en ese contexto de la enseñanza del Sermón del Monte. Pero ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo lo siguiente: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo era la justicia de los escribas y fariseos? Era una justicia externa. ¿Qué significa una justicia externa? Es que ellos solo eran o ponían en evidencia por medio de palabras. Querían poner en evidencia por medio de palabras lo que deberían de ser, pero no eran. Decían que no debían de robar, pero ellos robaban. Esa era la justicia externa. Una justicia externa es una justicia que no está produciendo cambio en el corazón. Por lo tanto, sigo siendo lo que soy porque no cambio en el corazón, porque mi corazón no está cambiando. Sigo siendo lo que soy, aunque yo quiera aparentar diciendo lo que no soy por medio de las palabras. Cuando Jesús les dice que la justicia de los discípulos tenía que superar a la justicia externa de los fariseos y escribas, les estaba diciendo que la justicia de los discípulos tenía que ser una justicia verdadera. ¿Y cuál es la justicia verdadera? La justicia verdadera es cuando el corazón está produciendo cambio, es cuando el corazón está cambiando producto de obedecer la ley o los mandamientos de Dios o producto de obedecer la palabra de Dios. Esa es la justicia verdadera. Es el corazón que se alinea en obediencia a la palabra
para ser cambiado y transformado, y es el corazón que se alinea siempre a aceptar y caminar en la voluntad perfecta de Dios. El primer requisito para que se manifieste el reino de Dios y el reino de Dios en tu vida y afecte tu entorno, no solamente tu vida, sino también tu entorno, tienes que vivir desde la justicia verdadera, mi hermano y mi hermana. Y lo segundo, Mateo capítulo 6, verso 33, y con esto termino. Pero busquen primero, en el mismo contexto del Sermón del Monte, en el mismo contexto de la enseñanza de la oración, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El segundo requisito para que el reino de Dios se manifieste en tu vida y afecte tu entorno es que tú tienes que caminar priorizando en su reino y su justicia. Primero, mis amados hermanos, si tú estás dentro del reino de Dios, tu prioridad es el reino de Dios. Tu prioridad es buscar el reino de Dios. Tu prioridad es buscar el reino de Dios. Y segundo, es vivir desde la justicia verdadera. Es vivir desde la obediencia a la palabra para que tu corazón sea cambiado. Mis amados hermanos, tu autoridad va a ser reconocida espiritualmente. Tu autoridad va a ser efectiva espiritualmente y la manifestación del reino de Dios se va a dar en tu vida si todos los días en tu vida tú te preocupas por vivir desde la justicia verdadera y por priorizar en buscar primero su reino y su justicia. Si estos dos requisitos no se cumplen en tu vida, tus palabras de manifestarle a Dios que su reino se manifieste en ti, en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, etcétera, etcétera, no tendrá efecto en lo espiritual. Por lo tanto, no habrá una manifestación ni en tu vida ni en el entorno de ella. Y estarás perdiendo terreno, porque estarás permitiendo que el enemigo siga conquistando y ganando lo que te corresponde a ti como herencia por ser hijo de Dios. Pero muchos estamos perdiendo nuestra herencia y nuestro terreno espiritual, familiar, laboral, económico, etc. Porque no se está manifestando el reino de Dios en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas, porque no queremos caminar o vivir desde la justicia verdadera y no nos da la gana de priorizar en buscar su reino y su justicia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es verdad. Tu palabra es poder. Ayúdanos, Señor, a vivir desde la justicia verdadera. Ayúdanos a priorizar todos los días, a vivir desde la justicia verdadera y a buscar primero tu reino y esa justicia. Para que cuando vayamos a orar, pidamos que tu reino se manifieste en nuestras vidas. Tu reino se manifieste en todo nuestro entorno y en todo lo que tenga relación con nosotros, para que sea conquistado por tu reino, para que sea conquistado por tu reino, para bendición de nuestras vidas. Gracias, Señor, que esta palabra sea detonando el corazón de los que la han oído y la han recibido en el corazón. Que dé fruto 100 más 1. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en grande. Buenas noches.